Entonces, ¿qué nos ofrece la API de Nubi? La API de Nubi tiene varias categorías de la información que ofrece actualmente. Sin embargo, la API de Nubi constantemente está creciendo y agrandando pues lo que puede ofrecer. Pero en este caso tenemos como 6 categorías importantes. La primera es la de maestras. Las maestras son como esos diccionarios o catálogos pues base del sistema, que incluye, digamos, cuáles son los estados de propiedades que se manejan, cuáles son las características que se tienen creadas, cuáles son los tipos de inmuebles, que son como listados pequeños para poder saber cómo lo maneja Nubi. Tenemos los asesores, poder consultar el directorio pues, de nuestro equipo con datos de contacto que tengamos configurados. Tenemos también el tema de las propiedades, que es para poder obtener o consultar ese inventario completo, que incluye todos los detalles de la propiedad, de los propietarios, inclusive incluye las imágenes y las características. También podemos consultar toda la información de los contratos y también de las facturas, poder consultar ese listado completo. Y también en cuanto a contabilidad, podemos consultar por medio de API el reporte contable auxiliar general. Entonces es lo que ofrece hoy la API de Nubi, pero constantemente esto se está actualizando y creciendo. Entonces aquí es donde ya nos empieza a sonar la API como que es algo grande, es algo que nos puede abrir muchas posibilidades, pero entra una barrera que podemos tener y es, mi equipo no sabe programar, no sabe desarrollo, no sabe usar estas herramientas técnicas avanzadas. Y es por eso que a veces esa barrera del conocimiento nos frena a poder potenciar o usar ese tipo de herramientas que nos va a traer mucho beneficio. Entonces, por eso en este caso vamos a ver un pequeño ejercicio de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para derribar esa barrera técnica, ¿cierto? Y podemos ver cómo podemos usar esta herramienta para consultar esos datos, que nos dé un paso a paso de qué es lo que debemos hacer, sin nosotros tener esos conocimientos técnicos avanzados, sino que podemos usar la misma IA en beneficio de. Entonces, en este caso, para este ejercicio, vamos a empezar con una carga pues, de documentación en Gemini. Gemini va a ser como la herramienta de inteligencia artificial que vamos a usar en este caso, pero realmente pueden usar la de su preferencia. También tenemos cómo podemos usar a Gemini para generar esos paso a pasos de cómo podemos integrar con Nubi y construir esos indicadores que queremos, y después veremos un poco cómo podemos llevar ya esa construcción de esos gráficos dentro de Power BI. En este caso, escogimos Power BI, pero hay diferentes herramientas que nos permiten también esto. Entonces, como escogimos Power BI, para este ejercicio ya lo tenemos pues previamente instalado. Power BI es instalable dentro de cada uno de los computadores, pero también hay otras herramientas como Locker Studio, por ejemplo, que pertenece a Google, que pueden también utilizar con un proceso pues similar, pero sí el paso a paso cambiaría. En este caso lo vamos a ver con Power BI, pero que sepan que también se puede trabajar con otro tipo de herramientas. Entonces, el primer checklist que necesitamos para poder hacer esto es nuestra llave digital de la API. Entonces, resulta que la API tiene algo que denominamos autenticación, ¿cierto? ¿Esta autenticación qué es? ¿Esto qué significa? Es como si tuviéramos un portero en un edificio privado, ¿cierto? Entonces, esta autenticación se encarga de verificar que las personas que están intentando ingresar sí tengan permiso para entrar, para poder proteger la información. Entonces, nosotros debemos generar como esa llave, ese pase como de invitado que nos autoriza para poder conectarnos por medio de esta API. Entonces, ¿qué debemos saber sobre esta llave? Primero es que es obligatorio, es un pase obligatorio para poder consultar cualquier información o interactuar con la API. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger la información de cualquier riesgo que se pueda tener. Lo segundo es que tiene una vigencia limitada de 1 hora, es decir, este pase nos va a durar 1 hora y después tenemos que volverlo como a renovar de la misma manera como lo creamos, ¿cierto? Les voy a explicar un poco más a detalle más adelante. Pero esos son como los puntos más importantes que debemos saber sobre este pase. Entonces, ¿cómo podemos crear esas credenciales para generar nuestro pase? Entonces, dentro de Nubi vamos a buscar en la parte superior derecha el botón de herramientas y allí no se nos va a desplegar este menú y vamos a buscar la opción de configuraciones.
Entonces, aquí vamos a encontrar diferentes configuraciones que ofrece el sistema. Muy importante que tener permisos para acceder a esta área. No todos los roles pueden acceder. En caso tal de que no puedan acceder, es necesario que hablen con el administrador para que les dé los permisos, ¿cierto? Entonces, en esta sección de configuraciones vamos a encontrar una que se llama API de Nube. Y al acceder allí vamos a ver entonces lo que son los clientes. Estos clientes son como esas credenciales, usuario y contraseña que nosotros necesitamos para generar nuestro pase, ¿cierto? Nuestra llave digital. Entonces, en este caso no tenemos ninguna creada, entonces vamos a proceder a crear un nuevo cliente desde el botón superior. Entonces nos va a explicar un pequeño formulario. Aquí es importante que llenemos el nombre que le vamos a dar a este cliente. Es muy importante que estos nombres sean muy claros, que indicando, por ejemplo, qué aplicación se va a integrar, para que podamos tener como seguridad de qué hace cada una de las llaves que tenemos, porque podemos tener varias llaves para cada una de las aplicaciones que vamos a conectar. Tenemos también la descripción, la idea es que esto nos sea útil para identificar como el propósito de este cliente. Y por último tenemos los permisos o lo que llamamos aquí scopes. Entonces, ¿qué son estos permisos? Resulta que hay 4 posibilidades: consultar, actualizar, crear y eliminar. Entonces, nosotros le podemos dar a cada cliente unos permisos, ya sea uno o varios de ellos, ¿cierto? Para nosotros limitar lo que puede y lo que no puede hacer con esa llave. Por ejemplo, en este caso, como nosotros vamos a integrar con Power BI, lo único que necesitamos es consultar. No le queremos dar a Power BI esas posibilidades de crear, actualizar o eliminar cosas de nuestro sistema. Entonces es importante también que dependiendo de la aplicación que vayamos a integrar o conectar, seleccionamos los permisos adecuados. Y ya por último procedemos entonces a crear el cliente. Entonces, cuando lo creamos, nos van a aparecer acá 2 campos importantes. Esto es súper importante que lo copiemos ambos y los guardemos en unas notas para poderlos utilizar. Entonces, este cliente ID es como si fuera nuestro nombre de usuario, ¿cierto? Entonces, este nombre de usuario siempre va a ser el mismo para este cliente y lo vamos entonces a copiar y a guardar. Y por otro lado, este client secret o cliente secreto es como esa contraseña. Entonces tenemos usuario y contraseña. Pero esta contraseña es muy importante que la copiemos y la guardemos porque solamente se va a mostrar una sola vez por temas también de seguridad. Entonces no la vamos a volver a poder ver para copiarla, pero sí la vamos a poder regenerar en caso tal de que se nos haya olvidado, la hayamos perdido o inclusive veamos que tiene algún riesgo de filtración, la podemos regenerar para tener una nueva. Y ya con ello entendemos que ya tenemos las copiadas estas 2 credenciales que vamos a necesitar y podemos entonces proceder con lo siguiente. Entonces, cuando le damos al botón, ya nos aparece acá que tenemos nuestro primer cliente. Entonces, ya lo tenemos listo para poder generar esa llave digital o pase de invitado que necesitamos. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente checklist. Y es que necesitamos la documentación de la API para este proceso. Entonces, vamos a dirigirnos a nuestro portal de documentación de Nube, que es docs.nube.ai. Y vamos a buscar en las categorías que nos ofrece la de integración y API, ¿cierto? Entonces vamos a acceder a ella. Y aquí es donde vamos a encontrar toda la documentación completa sobre la API, cuáles son esos puntos de acceso que ofrece, que llamamos endpoints, donde están los que les mencionamos, de propiedades, asesores, facturas, contratos, entre otros. Entonces aquí van a aparecer todos con ese detalle de cómo funcionan, cómo se usan. Aquí hay algo muy importante a tener en cuenta también, y es que algunos de estos puntos de acceso manejan algo que llamamos paginación. Que la paginación es que cuando tenemos demasiados datos en nuestro sistema, demasiados registros, él lo hace por páginas, él los va devolviendo por páginas, como si tuviéramos un libro y en cada página encontramos cierta cantidad de registros. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque lo vamos a necesitar también a la hora de integrarnos con Power BI en este caso. Entonces aquí es donde encontramos todo ese detalle, esas guías de cómo se usa, de modo que acá lo tienen pues a la mano. Pero no vamos a ahondar en esta documentación, sino que vamos a ver cómo la podemos usar para generar Power BI.
Entonces, en ese caso, vamos a ir acá a las acciones que se encuentran en la barra derecha y vamos a darle clic a exportar y allí nos van a aparecer varias opciones de formato. En este caso vamos a descargarlo en archivo Markdown. ¿Por qué en archivo Markdown? Resulta que este tipo de formato es mucho más cómodo para utilizar cuando vamos a trabajar con inteligencia artificial. Es decir, para la inteligencia artificial es mucho más fácil entender este tipo de archivos. Sin embargo, no significa que no sea capaz de leer otro tipo de archivos como PDFs, HTMLs, Word, sí puede. Pero entonces, como queremos lograr el mejor resultado posible, vamos a utilizar el archivo Markdown. Entonces lo vamos a descargar y lo vamos a dejar guardado. Y ahora vamos entonces a definir qué indicadores vamos a hacer, ¿cierto? Entonces en este caso nosotros elegimos como 3 que queremos tener en este dashboard. En esta sesión vamos a ver cómo implementar el primero. Y este primero trata sobre el radar de fuga de ingresos. Entonces, ¿qué pretende este informe? Va a ser un informe de barras que nos va a permitir ver ese dinero que está en riesgo hacia los meses pues venideros. ¿Cómo hace que dinero en riesgo? Resulta que este se va a basar en la información de los contratos y los contratos tienen configurado una fecha fin, es decir, la fecha en la que va a terminar el contrato. Entonces nos permite ver en cada barra ese total pues de canon que se vería en riesgo si el contrato finaliza en esos meses. Entonces nos permite tomar esas decisiones pues adelantadas para hacer campañas de renovación, poder hablar y hacer acuerdos con los inquilinos para que esos contratos puedan renovarse y no se, ese dinero que tenemos en esos meses pueda continuar. Entonces también tenemos otros 2 indicadores que vamos a tener en el dashboard, pero estos no los vamos a ver aquí en vivo, sino que más adelante les vamos a contar qué va a ocurrir con estos. Entonces, importante, en este caso estos fueron los que nosotros seleccionamos, pero ustedes pueden construir los que ustedes necesiten si ya los tienen en mente, o pueden inclusive usar la misma inteligencia artificial para darles ideas de indicadores, gráficos, tablas que les puedan funcionar para lo que ustedes necesiten, ya depende de cada necesidad. Entonces, teniendo en cuenta estos checklists listos, ya tenemos listos nuestras credenciales para generar la llave, tenemos lista la documentación, tenemos listo el Power BI instalado y tenemos listos los indicadores que queremos hacer. Entonces ya vamos a proceder a la magia. Entonces, en este caso vamos a usar Gemini, como les comentaba, es la herramienta pues que elegimos para ello, pero pueden usar la herramienta de su preferencia. Sabemos que hoy en día hay bastantes opciones disponibles, también así a modo de chat, donde podemos ir conversando con la IA como ChatGPT, como DeepSeek, entre otras, pero en este caso vamos a trabajar con Gemini. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasarle los 2 archivos que tenemos. El primero es la documentación que descargamos de la API y el segundo, en este caso yo lo tengo en un archivo de texto plano, pero ustedes lo pueden subir como mejor les quede, y es que acá yo tengo como la descripción de esos indicadores antes, de los 3 indicadores que quiero hacer, pero ustedes lo pueden directamente copiar acá o pasarle también un texto plano, un archivo en Word, lo que ustedes manejen mejor. Entonces, en este caso, yo le pasé el archivo acá. Para subir archivos, le damos a este botón de más, seleccionamos subir archivos en caso tal de que queramos subir archivos de forma local, o si los tenemos en Drive, podemos también usar esta segunda opción. Las preguntas, vamos a abrir pues un espacio al final en caso de que tengan alguna, no se preocupen. La idea es que podamos ver el proceso completo primero y vamos a abrir como este espacio al final. Entonces mantengan las anotaditas para que no las pierdan. Listo, entonces cuando ya tenemos los 2 archivos aquí en nuestro chat, vamos a proceder a indicarle entonces qué es lo que queremos que... Entonces, algo muy importante cuando trabajamos con inteligencia artificial es cómo nos comunicamos con ella, y es que tenemos que buscar ser lo más claros, ser muy precisos con la información que le damos, si tenemos que detallarle algunas cosas, hacerlo, porque la forma en la que nos comunicamos con ella se refleja en el resultado que nos va a dar. Entonces, en este caso vamos a ver algunos tips que nos van a servir para poder lograr el objetivo que queremos. Entonces, lo primero es que le explicamos qué es lo que le acabamos de pasar ahí en esos archivos, para que la IA pueda saber
cómo interpretar esa información y cómo utilizarla. Entonces aquí le estamos explicando que estos dos archivos, uno es la documentación de API de nuestro ecosistema Nube y la otra son esos 3 gráficas o métricas que queremos construir en Power BI usando la API de Nube. Entonces es lo primero que le estamos indicando, qué es esta información que le estamos pasando. Lo segundo, y muy importante, es darle ese detalle o esos aspectos que debe tener en cuenta en este caso, ¿cierto? Que es un poco lo que hablábamos previamente. Entonces, lo primero es que la API tiene una autenticación, que era lo que hablábamos de la llave de acceso que se debe generar con ese usuario y contraseña que nosotros creamos. Entonces, le estamos indicando, hey, ten eso en cuenta porque es muy importante. Y lo otro que le estamos diciendo que debe tener en cuenta es lo que les comentaba sobre la paginación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para poder obtener todos los datos de todas las propiedades, entonces ya va a tener que ir pasando página por página. Y lo otro que le vamos a indicar acá es que queremos automatizarlo de modo que solo vamos a colocar el usuario y contraseña una sola vez y que ya se encargue de todo el proceso. Es lo que queremos lograr. Entonces es muy importante que le demos todas esas cosas a tener en cuenta para que así el resultado pueda ser mucho mejor y más cercano a lo que necesitamos. Entonces esas son como las principales que les recomendamos agregar en ese mensaje. Y por último, lo que le vamos a pedir es qué queremos que haga, ¿cierto? Cómo queremos que nos apoye la IA. Entonces le estamos diciendo que teniendo en cuenta que esos son los 3 gráficos que quiero construir, nos dé una guía entonces paso a paso desde cero para crearlo en Power BI sin tener conocimientos de la herramienta, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos lo que llamamos prompt, se llama así técnicamente, pero es como tal pues ese mensaje que le damos de lo que queremos hacer para poder obtener un resultado muy positivo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. También algo muy importante a tener en cuenta es que las diferentes herramientas ofrecen diferentes opciones, por así decirlo, según el plan que tenemos o también la herramienta, van a variar estos planes. Entonces, muy importante optar siempre por la mejor opción que nos ofrezca la herramienta. En este caso, cuando nosotros vamos a seleccionar cuál de estos modelos, esto se llama modelos, vamos a usar. La idea es que nos vayamos con el mejor que la herramienta nos disponga. En este caso tenemos el Pro, pero dependiendo del plan, si es el gratuito, si tienen un plan diferente, puede que no tengan todas las opciones disponibles o que sean un poco limitadas. Entonces siempre opten por la mejor que esté a su disposición en este caso. Entonces nos vamos a ir con la Pro para obtener un resultado mucho más positivo. Entonces, cuando lo enviamos, él va a tomar ahí un tiempito, pero a la final nos va a dar como esa respuesta. Entonces, acá vemos que nos dice, listo, entiendo qué es lo que necesitas, que quieres usar paginación y autenticación dinámica. Entonces, nos vamos a ver cómo ese resultado y qué paso a paso nos va a dar la IA. Sin nosotros tener conocimientos de la API, o sea, hasta el momento solo tenemos lo que les he comentado hasta el momento de la autenticación, la paginación, y tampoco sin tener conocimientos técnicos o robustos sobre Power BI. O sea, hasta el momento solamente la hemos instalado. Entonces vamos a seguir ese paso a paso que nos está dando la IA. Entonces, en este caso, lo primero que nos dice es entonces desde el Power BI, vamos a abrirlo, se ve más o menos así, y vamos a crear entonces un informe nuevo en blanco, o sea, desde cero. Entonces, lo primero que nos indica acá, como pueden ver acá están como los paso a pasos que nos está dando. Vamos a abarcar la primera parte que es cómo configuramos esas credenciales de acceso único. Entonces, lo primero que nos dice es que en la pestaña de inicio vamos a hacer clic en transformar datos, que es esta pestañita de acá. Entonces nos dice que esto nos va a abrir como este nuevo editor, una nueva pestaña, y nos pide que desde el inicio vamos a ir a buscar este botón de administrar parámetros y le vamos a dar clic a parámetro nuevo, ¿cierto? Entonces, este parámetro nuevo, miren, nos abre acá como un formulario, una pestaña con un formulario para que nosotros lo llenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos indica acá en cuarto paso? Nos dice que creemos 3 parámetros con tipo de dato texto y acá nos dice cuáles son esos 3 parámetros. Entonces, listo, vamos a llenar el primero, le damos el nombre que nos indica acá, se debe llamar instancia. La descripción es algo pues para nosotros saber esto, para qué es más libre. Entonces, lo importante es que siempre le demos una descripción, es una buena práctica. En tipo seleccionamos texto como nos indica acá. Y en el valor actual nos dice que escribamos la URL.
Entonces, ¿cuál es la URL? La que nosotros normalmente usamos para acceder a nuestro ecosistema Nubi, que puede ser ya sea inmobiliaria.nubi.app o inmobiliaria.arrendasoft.co, dependiendo del que ustedes tengan. Entonces, esa es la URL habitual a la que nosotros siempre accedemos. Esa es la que nosotros ponemos acá como instancia. Entonces, ahí creamos el primer parámetro. Y luego procedemos a crear el segundo de la misma manera, ¿cierto? Colocamos cliente ID, una descripción. Acá es muy importante que el nombre sea tal cual el que nos indica acá la IA. Tipo texto, y en valor actual vamos a colocar el cliente ID que creamos hace un ratico, ¿cierto? Que es como ese usuario, entonces lo colocamos aquí en el valor actual. Y por último, el secret key o el cliente secret que creamos también anteriormente, que es ese que solo se muestra una única vez, por eso es importante que lo tengamos anotado para poderlo utilizar. Entonces, de la misma manera, le damos el nombre, tal cual como nos indica la IA, una descripción tipo texto, y en el valor actual colocamos esa contraseña que creamos pues anteriormente. Y le damos a aceptar. Y con eso ya tendríamos como este primer paso que nos indica. Entonces, ahora nos pide paso 2, crear el generador automático de token. Recordemos que el token es ese paso de acceso o llave digital que necesitamos para acceder a la API, que se construye a partir del usuario y la contraseña que creamos. Entonces, para ello lo que nos dice es que vamos a buscar aquí un botón que dice nuevo origen o nueva consulta y vamos a buscar uno que se llama consulta en blanco. Entonces le vamos a dar clic y nos abre también una nueva pestañita acá. Y vamos a buscar donde dice la pestaña vista, como nos indica acá en este segundo punto, y editor avanzado. Entonces, cuando accedemos allí, nos va a abrir una nueva pestaña como un editor de código. Entonces, aquí es donde decimos, uy, ¿cómo que un editor de código? Yo no sé nada de código, ¿qué hago? No se preocupen, la misma inteligencia artificial nos va a construir el código que necesitamos y nosotros tener que ser expertos en el tema. Entonces aquí nos está dando en el punto 3 que borremos ese código que trae por defecto, que son unas palabras allí. Entonces que las borremos y coloquemos el código que nos está pasando aquí. Entonces nos copiamos este código, lo pasamos aquí a nuestro tablero de consulta y ya estamos listos. Entonces procedemos con el botón de listo. No tenemos que saber qué hace técnicamente ese código, no tenemos que saber de desarrollo. La misma IA nos está dando lo que necesitamos. Entonces aquí es donde nos empezamos a encontrar con, ay, tenemos una barrera, tenemos una alerta con ella, no sabemos de Power BI, no sabemos esto qué significa. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Utilicemos la misma inteligencia artificial para resolverlo. Entonces, en este caso, vamos en un nuevo mensaje, le pasamos, digamos, un pantallazo de esa alerta que nos sale y le indicamos, vení, estamos finalizando el paso 2 para crear el token, pero entonces guardándonos acá esta alerta y no sabemos qué hacer. Entonces, que nos indique cómo procedemos. Es muy importante que seamos muy claros cuando necesitamos que nos dé una indicación, qué estábamos haciendo, qué nos pasó cuando hicimos eso, para que la IA también sepa en qué paso estamos y nos pueda dar una respuesta también mucho más precisa. Dar este tipo de indicaciones muy claras nos va a ayudar a tener mejores resultados. Entonces aquí nos dice, no se preocupe, es normal que nos salga esa alerta y nos va a decir entonces cómo resolverlo. Entonces lo que nos dice es que vamos a darle pues a este botón de editar credenciales que dice acá y nos pide que en la columna de la izquierda, cuando le damos a editar credenciales nos abre esta ventanita, entonces nos pide que en la columna de la izquierda seleccionemos anónimo, entonces seleccionamos anónimo, listo, y luego nos pide que en el nivel de configuración, que es un menú desplegable superior, o sea, este de acá, nos verifiquemos que está en el dominio raíz, o sea, en la URL base que pusimos, que en este caso tenemos tu espacio ideal.nubi.app, ahí está correcta, está en la raíz. Y ya nos pide entonces que procedamos, conectar, y con ello ya la alerta desapareció y nos trae el token. Los tokens se ven más o menos así, son unos textos larguísimos que son esas llaves, o sea, son como una llave temporal, como una especie de contraseña temporal, por así decirlo. Entonces ahí vemos que ya la logró traer. Y miren que fue muy sencillo, la misma IA nos indicó cómo resolver esa alerta, qué debíamos configurar, e inclusive nos da como una explicación de, vení, por qué tiene que ser de esta manera, en caso tal de que nosotros queramos como entender también qué hay detrás de eso.
Entonces el paso 3 ya nos dice extraer los datos sorteando la paginación. Vamos a ver entonces en este paso qué debemos hacer. Entonces lo que nos pide es que vamos a crear otra vez nuevo origen, una consulta en blanco, y vamos de nuevo a ir como ese editor avanzado como aprendimos anteriormente. Vista, editor avanzado. Nos va a abrir otra vez esa ventanita de código. Entonces lo que nos dice es que vamos a hacer la de contratos, o sea, para traer los contratos. Entonces, en este caso nos está dando también el código para traerlo, entonces no tenemos nosotros que saber técnicamente cómo traerlo, sino que ya la misma IA nos está dando el código aplicando lo que nosotros le decíamos de la paginación, ¿cierto? Entonces, como nosotros le indicamos que tenía que usar paginación, el código que nos entrega usa paginación. Entonces lo vamos a copiar, también acá trae el botoncito para copiar y lo pegamos aquí en esta ventanita, ¿cierto? Borramos pues lo que había antes, que es unos códigos pues por defecto, los borramos todos y copiamos el que nos entrega Gemini. Y le damos entonces a listo. Y entonces aquí nos encontramos con otra barrera. Nos salió un error. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo que firewall? Empezamos a entrar en pánico, pero no se preocupen, la misma IA nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces vamos a repetir un poco el proceso anterior. Entonces le pasamos un pantallazo de esa alerta y le decimos, mira, nos encontramos en el paso 3, creamos la consulta para la de contratos, pero finalizando nos saca esta alerta, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces no hay problema, nos dice, listo, esto me lo conozco, yo te doy el paso a paso de cómo vamos a resolverlo. Entonces, en este caso, vamos a seguir ese paso a paso que nos da para resolver. Entonces, nos dice que volvamos como a esta ventana principal donde estábamos antes, es decir, donde se ven estas ventanitas antes de nosotros acceder al de transformar datos, que era este de acá. Entonces, vamos a ir a esta principal y lo que nos pide es que busquemos el menú archivo, que es este de acá. Y luego nos pide entonces que allí busquemos la de opciones y configuración, que está aquí abajito, y luego opciones, que es este de acá. Luego nos va indicando que en esta ventana emergente que nos salió, o sea, en esta nueva pestañita, busquemos aquí en las opciones donde dice archivo actual, busquemos la sección de privacidad, ¿cierto? Y luego nos indica que allí vamos a seleccionar en donde dice niveles de privacidad, el de ignorar los niveles de privacidad. Entonces seleccionamos, damos a aceptar. Y con ello, ya luego lo que nos solicita después de aceptar y nos va a cerrar pues esa ventana que teníamos, nos pide que actualicemos la consulta para ver esos cambios reflejados. Entonces vamos a volver a donde tenemos la alerta de error, ¿cierto? Y vamos entonces a buscar en la parte de arriba la que dice actualizar, ¿cierto? Para ello es importante tener seleccionado acá la consulta que estamos interactuando, buscamos actualizar y cuando usamos esa opción, vemos que ya nos trae toda la información, ¿cierto? No tuvimos que saber nada de código, los problemas que nos salieron con la misma IA los resolvimos, no tuvimos que tener conocimiento sobre eso que significaba, inclusive la misma IA nos explica ese error que es en caso tal de que nosotros queramos saberlo. Pero entonces ya vemos que nos logró traer la información desde Nubi. Toda esta información que nos está cargando acá fue traída con la API de Nubi. Utilizando ese pase de invitado, entonces ya se autentica, trae la paginación, ya trae todo lo que necesitamos. Entonces vemos que con la IA fue muy sencillo. Entonces ahora que vamos a proceder, aquí ya nos indica entonces, por ejemplo, que para la tabla de facturas y para la tabla de propiedades también lo podemos hacer, o sea, también podemos traer esa información. En este caso, entonces, miren que no nos indicó pues el código, pero no se preocupen tampoco por eso, porque podemos solicitárselo. Entonces le decimos, listo, ya nos funciona bien la de contratos, por favor dame el código de la de facturas y propiedades en caso tal de que no lo haya entregado. Entonces podemos decirle para que nos lo genere. No tenemos que enredarnos nosotros a hacer ese mismo código. Entonces aquí vemos que nos lo entregan y si nosotros hacemos el mismo proceso para facturas y propiedades, vamos a ver que nos trae la tabla de facturas, como la pueden ver acá, nos trajo la información de facturas con el código que nos dio Gemini y por la de propiedades, entonces también pedimos la de propiedades, acá nos dio el código y aquí vemos que nos trajo la información de las propiedades. Entonces, hasta el momento lo que tenemos es los datos crudos. Ya nos trajimos los datos crudos de Nubi y los insertamos dentro de nuestro Power BI. Ahora necesitamos preparar como esta información para poderla utilizar en los gráficos. Entonces, aquí es donde nos indica que el paso 4 que debemos seguir es las transformaciones de estos gráficos. Sin embargo,
cuando empezamos a leer qué es lo que nos pide, entonces menciona que tenemos que agregar una columna, usemos la opción de fechas para restar fecha actual, o sea, y calcular días de mora, pero no nos está dando el paso a paso. No entendemos ahí qué tenemos que hacer porque estamos partiendo de que no tenemos conocimientos técnicos de Power BI tampoco. No se preocupen, si vemos que algo no entendemos de lo que nos está indicando la IA, podemos usar la misma IA para que nos explique y nos dé detalladamente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en este caso, le indicamos que nos encontramos en el paso 4, que ya nos están funcionando muy bien las consultas, pero no entendemos cómo se usan esas opciones de fichas y filtros, que si por favor nos da ese paso a paso de qué debemos hacer. Entonces aquí la misma IA nos va a indicar qué tenemos que hacer para transformar estos datos. Entonces lo primero que nos está diciendo es que aquí, por ejemplo, en la tabla de facturas, vamos a buscar la columna de fecha de vencimiento. Entonces buscamos la columna de fecha de vencimiento y vamos a buscar el icono ABC, que es este que está aquí, y que vamos a darle clic y nos va a salir como este desplegable. Entonces nos pide que allí seleccionemos fecha como opción y que repitamos el proceso para la columna de saldo, pero para saldo le vamos a poner número decimal. Y lo mismo para valor total, ¿cierto? Acá nos indica que valor total también la vamos a cambiar a número decimal. Entonces, por ejemplo, ahí ya nos está indicando cómo tenemos que ir como interactuando o transformando esos datos para que nos funcione dentro de Power BI. ¿Por qué es importante? Porque desde Nubi nos entregan los datos crudos. Toda la información nos la entrega Nubi. Pero para poder crear esos dashboards que queremos, esas gráficas, esos indicadores, necesitamos hacerle como ciertas transformaciones a la información que nos devuelve Nubi. Esas transformaciones tienen que ver pues con unas configuraciones ya propias de Power BI para que nos muestre la información. Entonces no tenemos que ser técnicos sobre cómo hacerlo, la misma IA como ven nos está dando el paso a paso de cómo hacemos todas esas transformaciones. En este caso no las vamos a ver completas, pero ella pues nos termina de dar ahí lo que tenemos que hacer. Y lo último que nos indica para completar, porque ya cuando completamos las transformaciones que nos dio en el paso a paso, lo único que nos dice es que tenemos que dar clic en cerrar y aplicar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está cerrar y aplicar? Está aquí en la pestaña de inicio acá arriba a la izquierda, damos cerrar y aplicar. ¿Eso qué significa? Ya tenemos todos nuestros datos acá en tablas, ya los transformamos como necesitábamos transformarlos, ahora queremos llevarlo al dashboard para construir nuestras gráficas. Entonces, cuando le damos cerrar y aplicar, ya nos va a llevar como a la primera pestaña que nosotros teníamos. Vamos a ver esta pestañita donde se ve que está cargando toda la información que nosotros configuramos. Y ya cuando esta pestaña desaparece, ya estamos listos para empezar a usar nuestros datos para construir el dashboard. Como pueden ver acá en esta pestañita que dice datos, aparecen contratos, facturas. Este es importante, es el token, no vamos a interactuar pues con él. Y tenemos las propiedades. Entonces, nos vamos a ir a construir en el paso 5 el primer gráfico que queremos hacer, en este caso, que es el radar de fuga de ingresos que les comentaba anteriormente. Entonces, para ello nos pide entonces que en visualizaciones, aquí en esta sección, seleccionemos gráfico de columnas apiladas. Entonces vamos a buscar aquí el gráfico de columnas apiladas y cuando le damos clic nos lo pone acá automáticamente como en nuestro lienzo, ¿cierto? Listo para empezarlo a configurar. Entonces nos está pidiendo que en el eje X, que es este de acá, vamos a llevar la fecha fin, ¿cierto? Entonces vamos a buscar acá en contratos y vamos a seleccionar fecha fin y la arrastramos al eje X, ¿cierto? Y luego nos va a pedir que en el eje Y, que es este de acá, vamos a arrastrar el canon total, que es este de acá. Entonces nos pide que lo arrastremos, lo soltamos acá en el eje Y y vemos que ya empezamos a ver información. ¿Qué es lo otro que nos piden? Que en el panel de filtros, es este panelcito de acá, vamos a arrastrar el campo de estado, ¿cierto? Entonces, aquí está el estado, lo agarramos, lo arrastramos acá, nos va a aparecer así como este filtro, y nos pide que descartemos la opción determinado, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar solo activo. En construcción lo pueden seleccionar o deseleccionar, ya depende de la información que ustedes quieran filtrar. Lo importante es que terminado no lo seleccionemos para que nos incluyan pues contratos que la fecha fin ya pasó. Y entonces, como podemos ver pues en la anterior, ya ahí tenemos como un gráfico funcional, hasta ahí llegan los pasos de
de Gemini, pero vemos que no es tal cual lo que nosotros quisiéramos. O sea, queremos, por ejemplo, poderlo tener ordenado, porque vemos acá que las fechas no están ordenadas, y que lo podamos agrupar por mes y año, ¿cierto? Porque no nos interesa tanto saber cada día de fecha a fin, sino que nos interesa saber en un mes cuál es ese canon total de todos los contratos que es la fecha fin, termina en ese mes, para poder tener una visualización es mes a mes, no día a día. Entonces, para ello, como necesitamos como algo adicional, queremos modificarlo un poco para que se ajuste más a nuestra necesidad, le vamos a decir la misma IA que entonces nos indique cómo podemos hacerlo. Entonces acá le decimos, estamos en el paso 5, ya logramos configurar este primer gráfico, pero queremos que se muestre en orden y agrupadas. ¿Cómo lo hacemos? No hay ningún problema, la misma IA entonces nos va a dar ese paso a paso. Entonces lo primero que nos vamos a hacer es convertir el texto de fechas a números. Entonces lo que nos está pidiendo es que en la barra lateral izquierda, o sea, esta de acá, busquemos la opción de vista de tabla, que es esta. Entonces vamos a acceder como a esta tablita. Entonces nos pide que busquemos acá y seleccionemos la de contratos. Entonces la seleccionamos y allí nos va a aparecer entonces toda la información de contratos, ¿cierto? Porque acá podemos seleccionar también facturas, propiedades, pero en este caso, como nuestro gráfico interactúa con los contratos, seleccionamos la de contratos. Entonces nos pide que busquemos la columna fecha fin, ¿cierto? Entonces acá vamos a encontrar la de fecha fin. Y nos pide que en el menú superior, en la parte de acá arriba, utilicemos acá la pestaña de herramientas de columnas y busquemos acá tipo de datos y cambiemos de texto a fecha, ¿cierto? Él por defecto viene en texto, entonces nos pide que eso lo cambiemos a fecha. Y vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora con el canon total. Entonces nos pide que seleccionemos canon total, la columna de canon total acá en la tabla, y lo mismo, vamos a buscar tipo de datos y vamos a cambiarlo a número decimal, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos ese paso 1. Luego en el paso 2 nos vamos a configurar esa agrupación que queremos, ¿cierto? Entonces, miren que ya el gráfico empieza a cambiar un poco, ¿cierto? Todavía no está listo, pero vemos que empieza a tener cambios. Entonces nos pide que volvamos a esta vista de informe, que es donde estábamos anteriormente, seleccionemos el gráfico, y nos pide que en el panel de visualizaciones, que es este de acá, busquemos ese eje X, ¿cierto? Y borremos el campo fecha fin con este botoncito que es una X. ¿Por qué lo vamos a borrar? Porque ahora vamos a insertar el que acabamos de actualizar. Entonces, después de eliminarlo, nos dice que volvamos a arrastrar este de fecha fin actualizado acá al eje X y vamos a ver que ahora nos muestra la información un poco diferente. Ya nos trae año, trimestre, mes, día, que es como la información asociada a esa fecha. Y entonces nos dice que como queremos agrupar por mes y año, vamos a quitar con la X el de trimestre y el de día, ¿cierto? Y entonces nos queda de esta manera. Ya vemos que acá se empieza a ver agrupado por mes y año, ¿cierto? Y lo siguiente que nos indica es que en el eje Y, que es donde pusimos el canon total, dándole clic a esta flechita, nos aseguremos de que está seleccionado suma. Porque como ven antes, tenemos recuento. Entonces, esto es importante cambiarlo porque lo que nos interesa es la suma de los cánones. Entonces vamos a darle a esta flechita, seleccionar suma, y con ello ya estaría pues listo este punto 6. Y por último nos va a indicar entonces ahora cómo lo ordenamos cronológicamente. Entonces nos indica que en el gráfico vamos a encontrar estos 3 punticos, de allí vamos a ir a ordenar eje y vamos a seleccionar la opción de año-mes para que nos ordene por año y mes. Y nos vuelve a indicar que le demos otra vez a esos 3 punticos, de nuevo ordenar eje y seleccionemos ascendente, que es como lo que nos interesa, poder ver hacia el futuro. Y con esto nos indica que ya entonces nuestro radar de fuga estaría funcionando. Entonces, como pueden ver, ya la visualización es muy diferente, es agrupada por mes y año. Podemos ordenarlo pues de forma ascendente, descendente, aplicarle más filtros, o sea, podemos empezar ya a meterle más cositas, pero usar la misma IA para que nos ayude a modificarlo de la manera en la que nosotros necesitamos. Entonces, ya con ello, es como este primer ejercicio, vimos cómo construir este primer gráfico de radar de fuga de ingresos que ven acá. Sin embargo, mencionábamos que habían otros 2 indicadores que nosotros teníamos mapeados para crear. Acá los pueden ver ya creados. Uno es matriz de antigüedad de carteras, que permite ver con el detalle de nuestros inquilinos cómo está esa cartera pendiente, los rangos como de tiempo
que deben para poder tomar decisiones estratégicas de qué hacer con ello. Y tenemos también este otro que es mapa de calor de vacancia, que nos permite ver en un mapa dónde están ubicadas nuestras propiedades, que son todos estos punticos que se ven acá. Inclusive el color del puntico indica el estado de la propiedad. Entonces, en este caso no vamos a ver la construcción de estos dos, pero fueron construidos de la misma manera con el apoyo de Gemini. Y les vamos a estar compartiendo próximamente un regalito para que puedan hacer también esto mismo ustedes, basados tanto en una guía, pues, que nos construimos con todo lo que nos fue indicando Gemini, como también la posibilidad de tener ya todo esto pues precargado. Entonces próximamente van a estar recibiendo regalitos que les van a ayudar ya a ver cómo podemos construir todo esto completo con los dos gráficos que no podemos ver pues en esta ocasión por temas de tiempo, pero que también fueron construidos totalmente con IA, con el apoyo de inteligencia artificial, sin tener conocimientos de la herramienta. Entonces, como pueden ver, los resultados pueden ser muy positivos, tumbamos esa barrera del conocimiento técnico y usamos las herramientas de inteligencia artificial para potenciarnos y poder generar este tipo de dashboard que nos permitan llevar un mayor control y a la vez poder tomar decisiones mucho más estratégicas. Entonces, con ello concluiríamos como esta primera fase correspondiente a cómo podemos conectar Nubi con otras aplicaciones por medio de la app.